Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión tenemos un invitado, un hermano, amigo de la Iglesia Luterana Evangélica, nuestro amigo Juan Oscar Carabajal, que él es de Argentina, de Buenos Aires, y que hace parte pues de esta iglesia cristiana histórica de la Reforma. Con nuestro amigo Juan hemos venido hablando sobre el tema pues de Martín Lutero. Ya habíamos hecho un video pasado, hablamos sobre Martín Lutero hasta antes de la Reforma Protestante. En esta ocasión vamos a hablar desde el punto de vista más que todo histórico y doctrinal, lo que pasó después de la Reforma, pero antes de eso, démosle entonces la bienvenida a nuestro amigo Juan Oscar. Adelante, Juan, bendiciones. ¿Qué tal? Bendiciones. La verdad, ser Guido, participar de tema, la verdad que me pone muy contento esto de poder compartir, ¿no?, entre las distintas comunidades cristianas un poco de nuestra historia, ¿no?, porque a eso se debe. Y bueno, ¿no?, también compartir lo que es las diferentes teologías, ¿no? Bueno, para el que no me conoce, yo soy de Argentina. Bueno, yo pertenezco a la IELA, la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, que sería el ala confesional. Y bueno, hoy vamos a seguir con la charla que veníamos dando y bueno, vamos a ver a partir de lo que serían las 95 tesis en adelante, ¿no? Lo que sería la reforma. Sí, Juan, gracias por tu participación. Aquí entonces tenemos a Gonzalo Gómez. Buenas noches, licenciado de Palmira, Valle del Cauca. Bueno, una persona que es de acá mismo de Palmira. Todas las personas que vayan llegando después, sean todos bienvenidos. Juan, entonces habíamos quedado, esta es una imagen de Martín Lutero, dice 1583, 1546. Antes de eso, Juan, quería mostrarte, porque yo tengo en mi colección, en mi biblioteca personal, tengo un libro, ese sí lo fotocopié, creo que es una de las mejores biografías de Martín Lutero, ya te la voy a mostrar. Yo la estudié en el 2006, bueno, hace más de 20 años, que se llama Lutero por F. Brentano. ¿Alguna vez habías escuchado hablar de esta biografía, Juan? Sí, la habría escuchado, sí, en algunas oportunidades lo he escuchado, la he visto, sí, sí. Creo que es una biografía muy completa de Martín Lutero, inclusive que esta era la quinta edición del año de 1969, hace más de 50 años, y también dice pues todo sobre la vida de Martín Lutero, su sacerdocio, sus primeros años, la disputa de Lenzing, la excomunión, la dieta de Worms, su encuentro con Erasmo, las guerras de los campesinos, bueno, la doctrina, el poeta, el músico, orador, escritor, el hombre en la familia, su muerte. Y también es importante porque tiene muchos grabados de la época, aunque pues está en blanco y negro porque es una fotocopia, pero por ejemplo acá aparece unos grabados de la época, es ilustrado. Aquí se grabado de Daniel Hopper de 1536, Martín Lutero, lo que sucedió en la torre, la dieta de Worms. Bueno, aquí está varias cosas, es muy completa, es una biografía que tiene más de 382 páginas. Entonces yo, como te digo, yo la estudié en ese tiempo y pues de ahí me pareció interesante. Dice Lutero en sus últimos años de vida, grabado de una obra publicada en Masburgo en 1546. Bueno, entonces para que veas que también Sí, conozco algo de Martín Lutero. sí, es un buen material. Es un Sí, buen sí, sí, material, igual que el de la biblioteca de autores cristianos de de la BAC. Vilio Slada, también de la BAC, que es más que nada es católico esa editorial, y tiene un excelente libro, ¿no? Dividido en dos, ¿no? Que es también del periodo primero de la vida de Martín Lutero antes
lo que fue el 1517 y después, luego del 1517. Por eso es un libro muy bueno para conocer un poco más, ¿no?, de la historia. Y tú utilizabas uno, creo que una historiadora, que la otra lo comentabas. Sí, el libro que utilizo de una historiadora que se llama Dal Roppel, que se llama Martín Lutero, renegado de ETA, que lo ve más desde una perspectiva psicológica y también habla más que nada la persona de Lutero, ¿no? No tanto la teología. Sí toca unos temas en particular de la teología, pero toca ciertos temas particulares de la vida de Lutero, en donde se puede ver con más claridad ciertas perspectivas y sobre todo su análisis teológico, ¿no? Y hay un, no sé si te das cuenta, la otra vez lo comentaba pues en un diálogo, debate que tuvimos con un apologista amigo Rodrigo Andrés Calvo, donde yo defendía la posición de que, de acuerdo a esta biografía, la leyenda negra de que Martín Lutero se había ahorcado, de un sacerdote, no sé si es de origen brasilero, que publicó esa biografía y él sacó a relucir eso. ¿Sabes cómo se llama esa biografía o ese sacerdote? No, pero no lo recuerdo ahora, pero también uno de los sacerdotes que también hoy actualmente lo comenta, Rabasi, que también Rabás. es de mi ciudad. Sí, lo he escuchado algo que hizo sobre esa historia, ¿no? Sacando de esos libros. Hay dos, no solamente es el que me comentó usted, sino que hay otro más, que ya vamos a averiguar bien cuáles eran, pero sí hay una leyenda negra con esto. Y, bueno, hoy en día ya se descartó esta posibilidad, ya que, a ver, solamente hay un solo historiador sobre el tema católico, sino que hay más, en donde hablan, ¿no?, que Lutero realmente murió, aparte invocando a Dios, ¿no?, como su Señor y Salvador, y que además dice, ¿no?, que coso, ¿no? En tu mano encomiendo mi espíritu, ¿no? Lo dijo muchas veces, y una de las veces es cuando recurre ya al baño por última vez, cuando se siente muy descompuesto, y ahí, bueno, luego se produce el desenlace, ¿no?, la muerte de Martín Lutero. Ya después de la Bueno, quinta vez que recita esto. sí, sí. Bueno, de eso hablaríamos un poquito más, más adelante. Tú Exactamente. nos habías mostrado la otra vez que aquí lo tengo, Juan, como unas fichas memográficas, aunque bueno, son bien interesantes. Esta era la primera. De pronto para la gente que no la pueda ver bien, aquí la pongo un poquitico más en pantalla, dice del 1400, 1485, de los 1500, 1507 y 1517, que esa fue donde él pega pues las 95 tesis, 1518, lo que pasa es que no se alcanza a leer muy bien, pero creo que ahí más o menos estamos. Después seguiría esta que tú Sí. también, sí. Después creo que vendría esta otra que de pronto eh, sería para el día, que es de 1519, Sí. 1521, 1522, 1524 y 1527. Esas fichas, ¿de dónde salen, Juan? Hay una página que se llama La Reforma en los 500 años, que la hace el Seminario Concordia de Buenos Aires, acá de la República Argentina. Y bueno, de ahí salen fichas. Pero en realidad salen de varios libros, ¿no? O sea, está graficado a partir de varios libros que iba a dar la, eh, la, la bibliografía luego, ¿no? Para que Sí. puedan leer más el que esté interesado. Sí. Entonces, aquí teníamos, voy con esta otra lámina, que es pues más o menos también una representación gráfica
de lo que fueron las 95 tesis. Porque algunos historiadores ponen en tela de juicio que realmente Martín Lutero colocó esos escritos en la puerta de la iglesia. ¿Es verdad o hay sustento histórico o se discute, Juan? Sí, hay dos sustentos históricos. El primero, que dicen algunos que en realidad se lo envía al obispo de Maguncia directe, y que aparte también lo publica, pero no de esa manera como dicen, ¿no? Que fue, se enojó y las clavó en la puerta de Wittenberg, ¿no? Que lo hace, ¿no? Como fue escrito en latín, fue nada una disputación en forma de tesis, como se solía hacer antes, ¿no? Dentro de lo que era el escolasticismo y lo que era la universidad, se estudiaba, o sea, la academia normalmente lo que hacía era debatir a través de tesis formuladas que realizaba el estudiante. En este caso, Lutero, estas 95. Algunos dicen que eran menos, otros dicen que eran más, pero en definitiva, bueno, Melanchthon después dice que eran 95, sí, Lutero las clava en Wittenberg. Por eso es que se descarta un poco lo que serían las, ¿no? Que supuestamente Lutero no las clava. Bueno, está entre esas dos opciones, las dos podrían ser válidas, ya que podemos encontrar que tal vez, a ver, ya que era escrita en latín, no tenía la finalidad que el pueblo en sí entendiera, ¿no? Porque no todos entendían el latín. Por ahí lo entendían lo que eran los abogados, los historiadores, gente de la alta curnia, digamos, de la aristocracia, que podía llegar a comprender, ¿no? El idioma del latín. Y de eso pues se propagó pues como pólvora, como dice el dicho, porque pues ya estaba en el invento de la imprenta. De esas copias, Juan, ¿hay algún museo que pertenezca a la iglesia luterana donde se puedan, donde se exhiban o algo? Si no me equivoco, están en Heidelberg, si no me equivoco, hay una. Y después está en la Biblioteca Estatal de Berlín, ahí se pueden encontrar las 95 tesis, pero las impresas que fueron en Nuremberg, ¿no? No son tesis originales de Lutero. Se presupone que esas tesis se saben en dónde están, pero ya, digamos, las que se encuentran en la Biblioteca Estatal de Berlín son aquellas que fueron, digamos, impresas luego, ¿no? En el 1517. Y si no me Y hay, equivoco, están en, sí, en dime, alemán, perdón. sí, Sí, están ya en alemán. traducidas al... O sea que Así es. cuando Sí. se empezaron a distribuir, ya empezaron a la lengua vernácula germana, donde el pueblo tuvo más Sí, acceso a esas 95 tesis. O sea, originalmente él las hizo en sí. latín y ya después fueron traducidas por autorización de él o por otras terceras personas. No, por otras terceras personas. Es más, se dice que a Lutero se acercan los alumnos y dice, Martín, tus padres en realidad le dicen, ¿no? Tus tesis están conocidas por todos lados y ahora en lengua vernácula. Dicen, ¿lengua vernácula también? A ver, y las lee y se da cuenta que sí. Pero en realidad él no tenía ningún propósito de eso. No era el propósito de Lutero, entérense en todos, sino que era más una disputación como solía ser en la época, ¿no? Más de orden académico. Eh, en esa ilustración, Juan, vemos ese traje de Martín Lutero era, en ese entonces, pues era la típica vestimenta de un fraile agustino. Sí, lo que sí puede salir por ahí que llama la atención, ¿no? Es por qué esa gorrita que tiene en la cabeza, ¿no? Bueno, es la gorrita que utilizaban normalmente los que eran maestros de las escrituras o eran licenciados en teología, maestros en teología, doctores. Era la gorrita de, digamos, de maestro. Que era un cargo que él mismo ostentaba, ¿no es así? Y él se doctoró en Sagradas Escrituras o en teología. Era doctor en Sagradas Escrituras, que había estudiado en la Universidad de Wittenberg,
bueno, y ya él estaba enseñando, ¿no? Supuestamente lo que primero empieza a enseñar era los Salmos, y después el libro de Romanos, Gálatas, Efesios, etcétera. Y ahí es donde sale la famosa "el justo por la fe vivirá", ¿no? Y ahí es donde él encuentra en Romanos, ¿no? El justo por la fe vivirá, y de ahí, bueno, no por esto es la causa de las 95 tesis, ¿no? Sino que las causas de las 95 tesis era llegada a que la gente que venía con Juan Texel estaban cerca de lo que era Wittenberg, empiezan a lo que era la venta de indulgencias, ¿no? Y él decide clavar las tesis el 31 de octubre, y esto voy a desmitificar algunos que dicen que lo hizo por el diablo, etcétera. En realidad lo hace el 31 de octubre, ¿por qué? Porque tanto los luteranos como los católicos, ¿no? Tenemos el tema de el Día de Todos los Santos, ¿no? El primero de noviembre. Y como recordamos, ¿no? A aquellos que nos precedieron antes, ¿no? Entonces, Lutero, a forma de, digamos, particularmente de que entienda la gente, ¿no? De eso, de la venta de la indulgencia, ¿no? Y su, digamos, su entendimiento con respecto a la justificación por la fe, entonces, donde decide realmente hacerlo por ese día, no por Halloween ni por nada por el estilo, ¿no? No, no tiene nada que ver esas cosas. Qué interesante, Juan, porque por eso me gusta invitarte a ti, como lo he hecho con otros hermanos, porque estos temas de cultura religiosa, tratar de desquebrajar todos esos mitos y esas leyendas, como tú mismo lo dices, porque de todas maneras en el área de la apologética se ve todavía mucho todo ese tipo de rencillas y de leyendas negras que hacen ver una distorsión de lo que era realmente la historia. Por eso es que me parece muy importante esas aclaraciones que tú nos estás diciendo. En este momento hay gran personas que se están uniendo: Francisco Dávila, bendiciones; Jesús Muñoz, Meli Barra, el pastor y amigo Percy J. Rale, un hermano también bautista; Renato Roncal, es un joven también muy entusiasta de estos temas, tiene un canal de teología; Claudio Rocha, Gonzalo Gómez, bueno, bendiciones para todos. Ahora, Juan, después de lo que estamos hablando, porque no vamos a entrar mucho de pronto en la cuestión de las 95 tesis, porque ya es un poco más de orden teológico, muy pesado, pero en tu estudio, de una manera más sencilla, más clara, ¿cómo podría, para el común de la gente, qué es lo que realmente quería Martín Lutero con esas 95 tesis? ¿Era una abierta rebeldía a la autoridad de la iglesia? ¿Era una protesta justa? ¿O realmente qué es lo que se puede expresar a grosso modo en las 95 tesis? No, a grosso modo lo que intenta hacer en las 95 tesis era el planteamiento sobre la venta de indulgencias, ¿no? Eh, Precisamente el punto inicial era el tesoro de méritos de esto, ¿no? Yo lo habría comentado en un video anterior, ¿no? En realidad, en el curso de lo que sería la controversia, ¿no? Del debate, eh, digamos, en sí era que no tanto debatía en ese momento si era la autoridad del Papa o de quién era, sino de la, entre comillas, por eso digo que es muy difícil de comprenderlo, no es muy complejo, la tesorería de la iglesia y la tesorería de los méritos. Bien, ¿por qué hablo de esto? Porque estaba precisamente hablando de la indulgencia. Y la indulgencia, según que planteaba, ¿no?, la bula Unigenitus en 1343, bueno, que el Papa Clemente VI escribe, ¿no? Habla de ese tesoro de méritos, ¿no? Que después, más adelante, voy a explicar qué pasa con Cayetano y con Lutero, ¿no? Sobre ese punto. Bueno, entonces, ese era el punto, ¿no? No tenía nada que ver si el Papa estaba de acuerdo o no, es que habla muy fuerte, o sea, hay expresiones muy fuertes con respecto al papado, ¿no?
no cuestionando, sino que diciendo, si el Papa tenía ese, digamos, ese tesoro de la Iglesia, ¿por qué no se lo daba a todos, no? Ese tesoro de méritos también. Como, digamos, como diciendo que todo el mundo se la merecía, ¿no? Sino que a través de la muerte de Cristo, ¿no? Esa muerte meritoria y ese digamos, esa parte que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados, entonces él decía, Lutero decía, ¿por qué no eso entregarlo al pueblo, ¿no? Libremente, y no a través de la indulgencia, ¿no? De que, ¿por qué teníamos que poner una moneda, ¿no? Para recibir la salvación. Pero bueno, hay que entender una cosa, ¿no? Por eso quiero muy claro, no podemos juzgar esto a esta época, ¿bien? Porque primero, no vamos, los evangélicos están muy mal cuando tratan de criticar, no entendiendo ese contexto, ¿no? Igual yo hablo no de los evangélicos históricos, sino que yo hablo más bien de la reforma radical y por ahí el grupo de anabaptistas y demás. Dice, no, porque Lutero en realidad estaba, no, si ustedes leen, van a encontrar nombre de santos, no recuerdo ahora qué santos Lutero nombra, y sin embargo eso no dicen muchos, ¿no? Muchos, o sea, de ese corte evangélico no radical, dice, ah, no, porque Lutero destapó la olla. Sí, pero Lutero en ese momento, si ustedes leen las 95 tesis, van a encontrar un Lutero muy católico. En ningún momento habla ahí sobre la autoridad o no del Papa. Eso se puede ver claramente que no van a encontrar esa particularidad en ese momento, ¿no? Esto pasa más adelante. Por eso quiero aclararlo. Sí, sí, sí. De hecho, claro, es un tema muy polémico, muy discutido y todo. Y incluso ya esto es desde el punto de vista católico, muchas de las tesis de Martín Lutero, la Iglesia Católica, pues en aquel entonces las aprobaba, decía que sí tenía razón. No sé en este momento cuál es el porcentaje, pero creo que era un porcentaje muy alto en el cual, pues, de los mismos jerarcas católicos aprobaron o le daban el visto bueno a eso. ¿Sabes algo sobre algún dato sobre eso, Juan? Prende tu micrófono, Juan. Creo que en este momento se fue Juan. De pronto tuvo problemas con conexión. Ahí regresó otra vez. Ahí está. Acá Listo. está, se me desconectó. Tranquilo. Perdón. Sí, entendí la pregunta, Guido. Bueno, comento. ¿Qué hace? Primero el Papa León X, como habíamos contado la vez anterior, dijo, en realidad es un borracho alemán que en realidad está borracho y bueno, sobrio, va a cambiar esta situación, va a cambiar de parecer, ¿no? Esto es lo que dice. Entonces, más adelante, ¿no? Luego en 1518, ¿no? Esas tesis son estudiadas por un profesor, bien, ese profesor de teología era un profesor dominico, que se llamaba Silvestre Masolini, no lo hizo investigar el tema, ¿no? Entonces, digamos, él dice, ¿no? Que en realidad estaba mostrando un desacuerdo Lutero. Pero bueno, Lutero dice que no, ¿no? Lutero niega que está en desacuerdo y dice, no, yo estoy acá, digamos, a favor de una bula, o sea, de la bula papal de, como habríamos dicho, ¿no? Unigenitus. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Luego, como ve esto, este señor, el Silvestre Masolini, hace decir que a Lutero se lo excomulga directamente. Pero el Papa León X todavía dijo que no, bueno, que se estudie bien el tema, y más adelante, digamos, en 1520, ¿no? Es donde se produce, digamos, la bula papal, Exsurge Domine, donde a Lutero se le dice que se retrate de las 95 tesis de 41, que la Iglesia reconoce el resto.
Bien, yo no sé cuáles son, en definitiva, las que acepta el Papa León X, pero tampoco sé cuáles son las que rechaza, así que si sé más información se las voy a pasar, pero es interesante ver que se reconoce esta situación. Y, o sea, se trató pues de, incluso lo que tú decías al principio del Papa León X también, una frase que me suena mucho en ese momento, pero eran dos. Yo quería, me recordaba de una cuando él fue inicialmente a Roma, donde él ve pues la corrupción de la alta jerarquía pues que había, eso no se puede negar, siempre ha habido luces y sombras en la iglesia, eso lo reconoció el Papa Juan Pablo II, él decía, te saludo 3 veces Roma por la sangre de los mártires. Y con eso, esa frase que tú también decías, cuando le llegó pues a León X, lo de Martín Lutero, él mismo decía, es un problema de frailes, sí, sí sabías de esa frase que él también dijo, eso es un problema de frailes, una disputa de frailes, que tratando de restar la importancia, sabiendo que era algo pues que como se estaba expandiendo, también había inconformidad, también algo cesaropapismo, eso también todo ese contexto también político, los príncipes de Alemania pues en sumisión al romano pontífice, que en ese entonces ejercía también un poder político temporal. Todo ese ambiente influye mucho, ¿no es así, Juan? Sí, así es. Había toda una situación, ¿no? O sea, había una presión, digamos, nacional en la cual se sentía esa necesidad, perdón, esa necesidad de por ahí no estar atado, ¿no? Por parte, yo hablo de parte de los príncipes y hablo de lo que, digamos, políticamente sucedía. Entonces, digamos que eso también fue algo que favoreció la reforma, ¿no? Que sintieron la necesidad, digamos, los reyes, los príncipes, de ser partícipe, ¿no? Seguramente que habrá alguno de los príncipes que habrá aceptado la fe luterana, pero algunos también aprovecharon la situación. Sí. Y avanzando un poco más, para hacerlo más dinámico, entonces cuando llega ya, lo de las discusiones con el cardenal Cayetano fueron antes de la excomunión. Sí, por supuesto. Que, como le habría dicho en el video anterior, que lo habría leído del libro y que ahora lo estaba comentando, se trató sobre esa bula, el Unigenitus, ¿sí? Entonces, Sí. Cayetano reconoce que realmente Lutero tenía razón y lo manda a retractarse. Pero yo creo que ahí es donde comienza esa ruptura, ¿no? Ya empieza esa ruptura, pero en donde definitivamente comienza la ruptura, digamos, con la Iglesia de Roma, en ese momento con el papado, fue cuando, digamos, Johann Herk, perdón, no sé si se pronuncia así, me cuesta mucho a veces los nombres difíciles, bueno, a lo que era Kaslat y a Melanchthon, también al debate, ¿no? En Leipzig. Fue esto en más o menos del 27 de junio al 18 de junio de 1519, ¿sí? Sobre lo que era el poder de las llaves, ¿no? Comienza todo con el poder de las llaves y bueno, ahí ya empieza a ver la posición luterana, ¿no? Que dice se las dio a la iglesia y después Juan Erck dice sí, a pesar de que se las dio a la iglesia, se la dio en particular, bueno, a Pedro, ¿no? Y bueno, y entre hablando de las validez de la iglesia y demás, que se cuestionan, ¿no? ¿Y por qué la iglesia ortodoxa? Y, a ver, Lutero plantea, ¿no? Porque en ese momento ya Lutero ya ingresa a ese debate, porque lo que está viendo y nota, ¿no? Que Juan Erck era una persona muy habilidosa para lo que eran los debates y trata de hacer cambiar de parecer a Kaslat. Y al ver eso, Lutero le dice, no, pará, el tema es que hace un rato nos apoyabas y ahora estás en contra, ¿no? Entonces, él lo que habla de ese poder de la llave, y bueno, ahí es donde Lutero no le pertenece en realidad,
al papado y este pertenece a la iglesia, ¿no? Porque si no dice, ¿qué hacemos con las iglesias ortodoxas y demás iglesias, ¿no? La copta y demás, que en ese momento estaba, sabemos, ¿no? La división de Oriente y Occidente. Entonces, bueno, fue tan habilidoso, digamos, Erck, que en un momento, bueno, hizo hacer que pierda la cordura Lutero, esto se reconoce, y entonces Lutero admite, ¿no? Dice, todos somos jusitas en alguna forma, alegando a Hus. Pero en realidad Lutero y Hus no tienen mucho que ver, ¿sí? Sí, por ahí en la definición de la autoridad de las escrituras, en el marco de la figura del Papa, pero no respecto a lo que era la cena, el bautismo, etcétera. No, en esas posturas, digamos, eclesiásticas que tenía Hus, no estaba de acuerdo Lutero. En realidad, Lutero estaba más de acuerdo con la parte romana o católica, ¿no? De ese tiempo. Entonces, Lutero en enojo dice, sí, somos todos jusitas. Entonces, ahí es donde Erck dice, bien, es un hereje y merece ser excomulgado. Y ahí es donde comienza esa ruptura. Todo por ese debate. Yo creo que si no hubiese existido ese debate, se habría dejado, tal vez en ese momento se habría producido, ¿no? Para mí iba a ser ¿cómo se llama? Por ejemplo, órdenes. Para mí iba a ser una orden luterana directamente, porque en ese momento no se planteaba si el Papa era o no autoridad en sí. Estaba primando sobre otras cuestiones, ¿no? Porque Lutero llama al concilio en muchas oportunidades, ¿no? Como dice, eh, nosotros como iglesia podemos llamar al concilio y decir que el Papa, en todo caso, ¿no? Si se le demuestra con las escrituras y con la tradición de que en realidad no estamos equivocados, se nos va a reconsiderar. Y directamente dice, no, es hereje. Y envía este informe a Roma. En esa dieta, porque estamos hablando de muchos personajes, hay gente que se puede ir perdiendo eso. En esa dieta es donde estuvo presente, que se le dio pues un indulto. En esa primera dieta donde estuvo presente el rey Carlos V. No, eso fue más adelante, eso fue ya en 1520, por eso le digo, es todo un tema, es un proceso, porque en realidad, ya donde sucede, digamos, la excomunión de Lutero, desde las 95 tesis, que fue en 1517, surge en 1520. Precisamente no recuerdo bien la fecha, le dio 30 días, y sé que después el 31, el 3 de enero de el 1521, ahí es donde Lutero definitivamente es excomulgado de la iglesia. O Sí. sea, a todo esto pasaron 3 años de debates, 3 años en donde nadie cuestionaba, digamos, lo que Lutero decía, que más o menos lo que decía la gente era es llamativo lo que dice Lutero, y se esparció, ¿no? Lo que era en ese momento la propuesta de Lutero, ¿no? A esa disputación sobre lo que eran las indulgencias en ese momento. Después sí hizo otros escritos, ¿no? Pero bueno, En ese periodo, Juan, él siguió siendo un monje agustino, seguía estando en comunidad con sus frailes en el mismo convento y todo. O sea, en ese periodo era todavía normal su vida monacal. sí, exactamente. Bueno, acá sí tengo bien el dato, ¿sí? El Papa advierte primero, ¿no? En una bula papal que se llama Exurge Domine, ¿sí? El 15 de junio de 1520, que bueno, le da 60 días para que él repudie esos 41 puntos que estaban en contra de que el Papa estaba analizando de esas 95 tesis. Bien. Después pasa el tiempo, ¿no? Esto fue el 21 de septiembre, ¿no?
en donde ya, digamos, se le da la última posibilidad. Entonces, bueno, en octubre de 1520 es donde, digamos, ya Lutero, al llegarle esa bula papal, pasa lo que vemos en esa imagen, ¿no? Que la quema públicamente. Y bueno, él dice la famosa frase, ¿no? Así como tú me condenas y como tú confundes a los demás, el Señor te confunde a ti al fuego contigo. Esa es la frase de Lutero cuando quema la bula papal. Y Pero bueno, ¿cuál es la, ya cuál recién es- el 3 de sí, enero, sí, sí, pero Juan, ¿cuál es la frase bueno, en esa primera dieta o en la segunda, donde le dicen retrátese y aquí están sus escritos, y él dice, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios? ¿Cuándo él dijo esa frase? ¿En la segunda reunión, donde bueno, está ya el, 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 el sí, rey? bueno, el 22 de enero, bueno, de 1521 sucede lo que es la dieta de Worms, ¿no? Y cuando sucede la dieta de Worms, ahí es donde dice él, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, y bueno, que se haga todo conforme a la voluntad del Señor, amén. Y bueno, ahí es donde definitivamente, bueno, ahí es donde aparece Carlos V, ¿no? Y le otorga el salvoconducto, ¿no? Para garantizar la seguridad de que Lutero se presente a la dieta, ¿no? Ya una vez que fue excomulgado Lutero. ¿Sí? La finalidad de la dieta a lo mejor fue ver si Lutero se arrepentía de sus escritos, ¿no? A la cual él pide al otro día presentarse, y ahí es donde dice, mire, mis escritos tal vez han sido fuertes, me arrepiento tal vez de las cosas duras que he dicho, pero lo que no me arrepiento es de haber dicho que la salvación era por la gracia y por la fe en Cristo. Bien. Después de eso, pues es claro, tú mismo lo dices, es muy complejo, es mucha información, es muchos datos, muchas cuestiones en sí. Después de que ya la ruptura final, la excomunión, Martín Lutero, pues responde también, como tú mismo lo decías, ahí hay una gráfica de eso. ¿Qué pasa en la vida de él en el convento? Él ya porque en la misma sede del convento de él pasó a ser su residencia en Wittenberg. Sí, ¿qué pasa? Luego de la dieta, Staupitz, que era su, digamos, el abad de la abadía, donde se encontraba Lutero, Que él lo quería mucho, ¿no? lo libera de sus, De sí, los lo votos. libera de sus votos, sí, y le dice, vete Lutero, ya está, no perteneces más a la orden de Agustinos, sé feliz y vive la vida tranquilamente. Y él dice, no, pero no me pueden hacer esto, por favor, hasta la muerte, si tengo que morir aquí, bueno, voy a morir. Y Staupitz le dice, no, andate Lutero, yo no te quiero. Y ahí es donde después, bueno, se produce lo que pasó, ¿no? Que Lutero fue secuestrado, ¿no? Sería Federico el Sabio, dispone, digamos, una escolta enmascarada para, entre comillas, secuestrar a Lutero, ¿sí? Y llevarlo en el, digamos, al castillo de Badburg. Y ahí es donde, bueno, él comienza lo que vemos ahí, sí, la Biblia de Lutero, y bueno, y comienza, digamos, a más que nada hacer la traducción del Nuevo Testamento. Y aquí es donde le da forma, ¿no? De alguna manera, a lo que sería la lengua vernácula alemana que encontramos hoy en día. ¿Cómo hizo la Biblia de Lutero? Bueno, en definitiva, lo que hizo fue acercarse a las personas comunes y decirle, ¿cómo se dice tal palabra? ¿Cómo sería tal cuestión en particular? Entonces, esa persona le decía alguna parte, digamos, de lo que se interpretó en las escrituras y se lo pasó a un lenguaje, digamos, más aceptable
a lo que hoy en día tenemos, ¿no? Por ejemplo, a ver, un ejemplo de las Biblias, para que entendamos, ¿no? Tanto en el mundo evangélico como oso, ¿no? La Biblia latinoamericana, la Biblia de Dios habla hoy, ¿no? O la Biblia NBI, ¿no? Que tiene ese lenguaje más ameno, que es más, digamos, más actual al pueblo. Bueno, de la misma manera Lutero lo que intentó hacer es reflejar aquello para que el pueblo pueda llegar a comprender esa Biblia. Sí, este Federico de Sajonia, ¿no era? Él fue el que lo, pues fue como el protector y él fue pues el que, lo que tú nos cuentas en el castillo. ¿Cuánto duró él? O sea, la primera obra ya como reformador de Martín Lutero fue precisamente el traducir la Biblia al alemán, que hecho de paso, hay gente que no sabe, es un clásico de la literatura germana, ¿no? Ese fue su primer trabajo ya como reformador. No, hay otros escritos de Lutero, ¿no? Alguno que otro se va a sorprender, ¿no? Habla de los primeros escritos, ¿no? Podemos encontrar sobre el sacramento de la Eucaristía, por ejemplo, ¿no? En donde Lutero remarca que se cree en una presencia real de Cristo en la Eucaristía. Lo que sí, bueno, digamos, el luteranismo pasa, para que entiendan, el luteranismo no asume la palabra consubstanciación dentro de sus confesiones o de la doctrina luterana, ¿no? Lutero en ningún momento dice, por ejemplo, que hay una consubstanciación. Sí dice que hay una unión sacramental entre la palabra y los sacramentos, entre los elementos, ¿no? El pan y el vino. Y ahí se produce, ¿no? Lo que sería esa unión y ahí está la presencia real de Cristo. Ahora, ¿cómo se realiza? No lo plantea, ¿no? Pero bueno, él dice que si a pesar que las personas en ese momento, ¿no? Que plantea Lutero, si las personas decían, bueno, creo en una transubstanciación, pero creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, era aceptable. Y después, bueno, otro de los escritos también de la época, Cautividad Babilónica de la Iglesia, en donde habla sobre el tema del bautismo también, habla de la Eucaristía, ¿no? De por qué un solo elemento y no los dos, ¿no? Divino, sobre la autoridad papal. También en ese momento escribe sobre el bautismo, ¿no? Diciendo que es algo que Dios mantuvo hasta el día de hoy, ¿no? Limpio de lo que él decía, ¿no? La corrupción, ¿no? Del escolasticismo. Y también, bueno, no solamente es escrito, hay una defensa hacia el tema de las indulgencias y también varios. En realidad, si lo nombraría, son muchos porque en un trayecto del 1517 al 1520 hizo, por ejemplo, comentario Gálatas, comentarios Romanos, comentario los Salmos, muchos escritos y serían un montón. Nos pasaría mucho tiempo nombrando a todos, ¿no? Pero hizo varios escritos. No, no estaba todavía en el pensamiento de Martín Lutero formar, por así decirlo, una iglesia propia o luterana o evangélica. O sea, ¿cuál era la mentalidad de Martín Lutero con todo esa, ya después de la excomunión? ¿Qué pasa en la mente de él? O sea, ya como escritor y todo, ya con la protección de este príncipe de Sajonia, pero en ese momento ya empezaron a haber seguidores de Martín Lutero y le va dando forma a la iglesia evangélica. Sí, había en ese momento, bueno, personas digamos, que estaban comprometidas con lo que Lutero decía y estaban en total concordancia. También hubo clérigos también que abandonaron lo que era la abadía de Wittenberg y empezaron a casarse, algunos dieron los votos, otros, digamos, pastores o curas de ese momento, sacerdotes, mejor dicho, perdón por todo, sacerdotes del momento, ¿qué hicieron?
La mayoría dejaron lo que era el celibato, digamos, lo que era estar solteros y se casaron. Y muchos, bueno, siguieron, ¿no? Mantuvieron la iglesia. Y lo que Lutero planteaba más que nada en ese momento era volver a que la gente comulgue en las dos especies y abandonar lo que era en ese momento, que seguramente que no debe existir hoy en día, las misas privadas. Lo que eran las misas privadas eran aquellas que se dictaban por un fallecido, ¿no? Que eran continuas, que le pagaban a diversos clérigos para que continuamente se dicte un servicio litúrgico para determinado fallecido, ¿no? Entonces Lutero dice, quitemos estas cosas y listo, ya está. No hace falta ningún cambio, nada. Entonces, bueno, esto se realiza y ahí es donde, digamos, al principio nace como una tipo, como la iglesia anglicana, una iglesia nacional, en donde prácticamente lo único que había era estos cambios. Y luego, no es que Lutero abole la misa, ¿no? No es que abolió la misa, pero esa era la palabra correcta. No hace esto, sino que modifica ciertas cuestiones. Por ahí el rezo a los santos o algún tipo de invocación de ese estilo, o de decir que la misa era un sacrificio. Pero después esto, ustedes si va a una, digamos, a una misa o un oficio divino, Lutero, se va a encontrar con que es prácticamente igual que el católico, nada más que el nuestro es ad orientem, ¿no? Sería como una misa medieval tardía, bueno, es similar, muy similar. Para que se entienda, aquellos que por ahí tienen un poco más de conocimiento, sería como las misas tridentinas, un parecido, pero en el idioma de cada pueblo. Cuando dices a Oriente, o sea, en dirección a Jerusalén en vez de Roma. Ahí me mató, pero creo que se refiere a eso, sí, a Jerusalén. Y, o sea, era de espaldas, digamos, lo que quiero dar a entender es que es de espalda a la comunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pastor o el sacerdote que se presenta ante Dios está presentándose también como un pecador y como, digamos, entre comillas, como parte de ser intercesor ante la iglesia y presentarse también ante Dios un pecador, ¿no? Como él adelante del pueblo. En eso de las misas, de las indulgencias y todo, entonces Martín Lutero ya de plano también nega lo que para los católicos el estado del purgatorio, porque las misas por los difuntos en las almas del purgatorio. ¿Cuál fue su posición ante eso? Claro, exactamente. Me faltó decir que en uno de los escritos luego habla sobre este tema del purgatorio y enmarca que, bueno, el purgatorio no, en definitiva no existe, ¿no? Entonces, él plantea esa situación y de ahí, bueno, digamos, hay una diferencia, ya hay una ruptura ya con la iglesia, ya podemos ver esa ruptura con lo que era la iglesia de Roma con respecto a la iglesia, digamos, alemana de esa época. Porque claro, precisamente como decís, Guido, las misas privadas se realizaban para la gente que estaba en el purgatorio. O sea, ya esa doctrina Martín Lutero la descarta. Exactamente, sí. Y de O ahí, sea, bueno, también... sí. Sí, Estado, o sea, para Martín Lutero entonces estarían solamente dos estados, o sea, el cielo y el infierno. Estados del alma exactamente, eterna. sí. Ya. Y Exactamente. ya, entonces ahí ya cada vez iba tomando más forma, se iba pues él puliendo más en su teología, en su doctrina, entonces todos sus escritos se fue por así decirlo formando pues, pero él seguía manteniendo su celibato y seguía haciendo las mismas Exactamente. oraciones
y parece ser que él también siempre las mismas oraciones, o sea, lo que conocemos más como a liturgia, las horas, él ese mismo modelo de vida monacal la siguió llevando él solo. No, también lo remarcaba para la iglesia, ¿no? Porque en ese momento escribió lo que era el Catecismo Menor y Mayor de Lutero. Y usted puede ver que dice, al comienzo, ¿no? Dice, las oraciones del día deberían ser así, dice, hacemos la señal de la cruz en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, rezamos el Padre Nuestro, el Gloria, decimos el credo y decimos una simple oración como, Señor, gracias por darme el día de hoy, gracias por darme un día más de vida, te entrego mi día y me pongo a tu disposición, amén, ¿no? Y después podemos ver Y los mandamientos, el interesante. Y el credo. resto, sí. Y el resto del rosario y el Ave María, ¿lo conservó o lo abolió? Mire, eso no lo conozco completamente, pero sí sé que hay muchos luteranos que dicen que sí, que se conservó el tema de lo que era el rosario, ¿no? Y que en sí el Ave María era el pretridentino, ¿no? Sin la parte sería ruega por nosotros pecadores y en la hora de nuestra muerte, amén. Esa parte no iba, ¿no? Ah, En el, digamos, en el Ave María pretridentino, ¿no? Eso es lo que alegan algunos, ¿no? Yo sinceramente no conozco mucho de cómo era el Ave María pretridentino, así que no podría estar con certeza decirle si es así. sí. Después podemos hacer un especial, me gustaría después, Juan, hacer solamente un especial de Martín Lutero con María, porque es muy, muy interesante ese aspecto de su afiliación hacia María y todo. ¿En qué momento, creo, Juan, porque aquí tengo este libro, uno de sus compañeros de claustro lo acompañó a él en sus travesías? ¿Sabes cómo se llama? O sea, no el superior, pero sí uno de que fue muy allegado a Martín Lutero. Sí, es Palatín, puede ser. Es Palatín, sí. Palatín, creo que es. Él fue, y él también después fue ordenado pastor y todo. Sí, sí, así es. O sea, Él él después fue de fue los, ordenado pastor. sí. Fue uno de los Y primeros. sí, bueno, de eso sí, sí, más o menos me acordaba, no, no, porque como son tantos nombres. Ahora, aquí quiero algo que nos digas, Juan, que viene también alguien, un personaje que influyó mucho en la vida de él, que lo vamos a poner acá, discúlpame, vamos a poner otra vez para que nos digas aquí, que fue Catalina de Borá. ¿Cómo fue su relación con ella? O cuéntanos algo sobre ella, porque pues fue la esposa de Martín Lutero, pero él al principio permaneció, o sea, a Sí, pesar de que tú no lo dices, algunos frailes y sacerdotes empezaron a casarse, él por el momento siguió siendo célibe, o sea, optó ese estilo de vida. ¿Qué pasa después con esta mujer? Cuéntanos. sí, bueno, ella el 8 de abril de 1823, ¿no? Escapa de lo que sería un monasterio que se llama Nimsberg, si no me equivoco, sí, Nimsberg. Es un monasterio, bueno, que había monjas. Y bueno, ahí es donde Lutero, bueno, le escribe en particular a Wenceslaus, digamos, que lo ayude, ¿no? Para ver cómo podía esconder a esas monjas, ¿no? Ya que abandonaron los hábitos y que no sabía qué resolución iban a tomar, ¿no? Ahí es donde, bueno, dentro de ese grupo de monjas se encontraba Catalina de Burano. Bueno, y ella, bueno, en realidad Lutero le recomienda, ¿no? Que ellas se casen, ¿no? Entonces, bueno, ella menciona que se iba a casar solamente con dos personas, con Amsdorf o con Lutero. Y Lutero en realidad decía él, no, bueno, yo en realidad no podría ser un marido, no sé si estoy preparado en realidad para ser parte digamos, de un matrimonio, pero bueno, Lutero dice, bueno, está bien, probemos y bueno.
tu relación fue muy, muy amorosa, de hecho, él nombra siempre, la llamaba en sus cartas, ¿no? Mi querida y mi amada Katy, ¿no? Digamos, Lutero se casa el 13 de junio de 1525, ¿sí? Se casa legalmente, o sea, en Alemania. Bueno, cuestión es que, bueno, ellos tuvieron 3 hijos y 3 hijas, ¿no? Los cuales, bueno, algunos vivieron, otros no vivieron mucho tiempo, y bueno, la mayoría, creo que 3, si no me equivoco, han muerto de niños, y los otros 3 han vivido hasta ser adultos. Sí, sí. Creo que uno de ellos muere muy prematuro, eh, al haber nacido, creo que al año, y fue duros golpes para ellos, pero bueno, pudieron, gracias al amor, ¿no?, que tenían, pudieron subsistir esa situación, ¿no? Muy dura de la época, era normal de la época que sucedan estas cosas, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, algo que también es interesante, porque pues son muchos datos, en contra de la misma corriente anabatista que también surgió inicialmente como muy allegados a los luteranos. Martín Lutero tuvo la costumbre él mismo de bautizar a sus niños pequeños, ¿no? Él mismo los bautizó. Sí, exactamente. Sí, 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 el tema del bautismo de infantes es el mismo que el católico. También nosotros creemos en un bautismo regeneracional, creemos que el bautismo salva, creemos que el bautismo limpia del pecado original y que además nos da vida. Creemos en eso. Así Sí, que en eso compartimos totalmente. sí. Bueno, hay muchos temas que serían pues más de orden doctrinal, que son sus disputas con los anabatistas, con el mismo Zwinglio, que también fue un sacerdote, Urico Zwinglio en Suiza, después con Juan Calvino. O sea, hay que también tener claro, Juan, de que así como Martín Lutero, pues había mucha gente que lo seguía, otras personas ya, aparte de los católicos romanos, en el mismo mundo de la Reforma, que también estuvieron en contra de él. O sea, que también se volvieron sus mismos enemigos, como el mismo Tomás Musner. ¿Qué nos podrías decir de eso? Claro, exactamente. Eh, el problema es que se malinterpretó lo que es la sola escritura, ¿no? La sola escritura, en realidad, porque esto lo quiero plantear debido a todo esto, eh, no se aleja de lo que es la tradición, ¿bien? No dice la sola escritura que la única regla de fe y práctica es las escrituras. Dice que en caso de controversia, las escrituras dan autoridad. ¿Qué pasaba? Había distintas corrientes en toda la época cristiana, toda la era cristiana, de distintas corrientes. ¿Y quién era la autoridad para definir si algo era o no era? Eran las escrituras. Ese es el punto. Por eso es que luego de los reformados, por ejemplo, vamos a decir los calvinistas, dicen, no solamente la escritura, no. Es que en realidad esa sola escritura en realidad tiene otra fundamentación. No es esa la fundamentación que se le da a la sola escritura. Entonces, de ahí nacen todas estas corrientes, ¿no? Donde, aparecen los anabaptistas, aparece las interpretaciones personales, ¿no? Interpretaciones privadas, ¿no?, de la cena del Señor por parte de los calvinistas y zwinglianos, ¿no?, que se le llamaba, en ese tiempo se le llamaba sacramentarios a ese tipo de gente, a ese tipo de corriente, digamos, a ese tipo de corriente teológica, ¿no? Estaba totalmente en contra de lo que era la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Que de hecho, por ejemplo, a Lutero, Zwinglio le dice una famosa frase, ¿no? Dice, usted, Lutero, dejó la iglesia, pero el hábito y la ropa de sacerdote la tiene puesta. O sea, abandonó la iglesia nomás, la romana, pero en realidad no cambió nada. Su postura sigue siendo igual que la católico, ¿no? Entonces, él de ahí dice, ¿no? Nosotros, ¿no? Por eso siempre es bueno aclarar, nosotros no tenemos nada que ver con los calvinistas. De hecho, o sea, hay una ruptura con el calvinismo, ¿no? De esta
tradición, digamos, cristiana, ¿no? Con respecto al bautismo, respecto a la presencia real de Cristo en la Eucaristía y las formas litúrgicas, que son totalmente abolidas con el calvinismo. Yo creo que parte de eso es en el tema de la mala interpretación del concepto de sola escritura de estos grupos, ¿no? Que son después luego heterodoxos a toda esa historia y digamos, parte de la tradición cristiana, en definitiva. Y entonces, ya de una manera más doctrinal, ¿en qué momento o en qué dieta o en qué concordato o en qué documento ya queda como establecido lo que es propiamente ya la doctrina luterana? Bueno, Que toma ya, primero de todo, hacer... que toma ya pues algo más propio. Sí, eso voy a comentar. Lo que, donde se define totalmente la doctrina luterana, por allá por el año 1577, luego de la muerte de Lutero, en donde se escribe el libro de Concordia. ¿Sí? En el libro de Concordia está el compendio de toda la doctrina luterana en completo, en su conjunto, ¿no? Que va a encontrar ahí en el libro de Concordia, que una vez lo mostré, los 3 primeros credos ecuménicos, después va a encontrar artículos de Macalda, después va a encontrar la Confesión de Habsburgo y demás doctrinas, ¿no? Como el Catecismo Menor de Lutero, Catecismo Mayor. Bueno, ¿qué quiero hablar con esto? Que dentro de esas confesiones de fe no va a encontrar la palabra luterismo, no va a encontrar la palabra luterana. Dice, nosotros no nos hemos alejado de la iglesia cristiana primitiva ni de la iglesia de Roma. Solamente hemos sacado aquellas cosas, aquellas doctrinas, purgado, digamos, de aquellos errores. O sea, nosotros nos definimos, dice, como católicos adheridos a la confesión de Habsburgo. Después, bueno, luego con el tiempo, ¿no? Se llamó a los que adherían a la confesión de Habsburgo y al libro de Concordia, bueno, luteranos. Y ahí queda, digamos, la iglesia luterana, ¿no? Como digamos, como una palabra, estos son los luteranos, los seguidores de Lutero. Entonces quedó iglesia luterana para diferenciarnos, digamos, de, en ese momento, la iglesia de Roma. Simplemente fue por eso el tema del nombre iglesia luterana. No fue porque fue definida así ni nada por el estilo. Y en ese mismo concordato que tú nos dices fue que apareció también de orden histórico el tema protestante en el sentido de protesta contra Roma también. Creo que fue ese mismo ambiente histórico. Más que orden doctrinal, de orden como más histórico, el término protestante nace ahí también. Sí, el término protestante nace de la dieta de Speyer, ¿sí? En donde los príncipes luteranos, en ese momento, ¿no? Protestan ante el rey, pero ¿cuál fue la protesta? En definitiva, era aquel que en su principado, ¿no? Era católico, que siga la doctrina católica, que siga la iglesia católica. El que era luterano, siga la iglesia luterana. Y no que todo siga siendo, que quede en manos de la iglesia católica. Entonces, a partir de ahí, termina conociéndose el término protestante, diciendo, protestantes, dice despectivamente Carlos V, diciendo, porque Carlos V es el que dice, estos son que protestan contra las cosas que nosotros queremos imponer, ¿no? Como reyes acá. Entonces es de ahí donde nace el término protestante, más bien es un término más político que de orden religioso, porque en realidad lo que entendía en ese momento, lo que entendía la Iglesia Católica, era que era una disputa teológica, no que era una cuestión digamos, de una protesta en contra de la iglesia, no. Sin embargo, sí hay, después más adelante,
digamos, escritores que tratan de hacer esta cuestión, ¿no? Es más, cuando sucede esta dieta de Speyer, y cuando estaba Lutero a punto de morir en los últimos días, comisiona a Melanchthon para que trate de dar lo que era la confesión de Augsburgo, para que el rey conozca en realidad las doctrinas luteranas, para que vean que en realidad no estaba tan alejado de la Iglesia Católica. En ese momento, varios obispos, que ahora no los recuerdo bien, no tengo el nombre, pero varios obispos estuvieron en concordancia con la confesión de Augsburgo y trataron de alguna manera de hacer un acuerdo de decir, bueno, en realidad Melanchthon lo que trata de decir es explicar, de decir, no, en realidad no estamos en desacuerdo con la presencia real de Cristo, no estamos de acuerdo con algunos términos católicos, simplemente que esta va a ser la iglesia alemana va a ser así. No hay otro punto. Bueno, ahí es donde se empieza, digamos, a tratar de hacer una concordia. Pero bueno, lamentablemente, luego algunos más, digamos, de más elevado rango en ese momento, tanto, digamos, por así decirlo, luteranos como católicos, bueno, deciden que esa posibilidad de esa reconciliación en ese momento no se podía dar, ¿no? Pero no se podía dar por estas diferencias, ¿no? Por estas cuestiones, pero en realidad, más que nada, eran de un orden, vamos a ser realistas, de un orden más político, ¿no? Y ahí es donde se produce totalmente la ruptura y bueno, luego más adelante, como dije, la definición total de la doctrina luterana y la iglesia luterana se hace en 1577. Ya. Pero ya para ir finalizando, para que vamos cerrando este bloque que ya es de una hora más o menos que tenemos propuesto, porque después podemos continuar. La Confesión de Fe de Habsburgo, ¿eso es de puño y letra de Martín Lutero o influyó mucho Felipe Melanchthon? Hola. Yo bastante Felipe y también, de hecho, el que hace, digamos, la apología a la Confesión de Habsburgo, porque luego sale algo que se llama la refutatio, que era la refutación de lo que era la Confesión de Habsburgo. Ahí es donde, digamos, se hace la refutatio por parte de los católicos y ahí es donde, digamos, la apología a la Confesión de Habsburgo la hace Melanchthon directamente. Bien, qué interesante. Juan, yo quiero que vamos dejando ahí porque es mucha información. Quiero invitarte para dentro de 15 días, si el tiempo nos lo permite, y de acuerdo también a tus mismos horarios y todo. Me gustaría que ya vimos un bosquejo ya más amplio, pues desde la ruptura, desde la excomunión de Martín Lutero, cómo se fue formando, pues ya más de orden doctrinal y histórico. Me gustaría mucho también, porque hay muchos aspectos de Martín Lutero que para que los tengas presentes y nos puedes también hacer unos comentarios, la relación directa que hubo, por ejemplo, de Martín Lutero, por ejemplo, con los judíos, que también se discute mucho, lo que él pensaba sobre el judaísmo. También hay algo que también es interesante también, y que él lo relata mucho en sus diarios de sobremesa y todo, era también algo la relación directa también con él, con el demonio. Algo se habla sobre algunas apariciones, algunos ataques del demonio, que también sería también como para que ir destacando. Y ya lo que fue como el final de la vida de Martín Lutero como hombre de fe, como hombre de familia y todo eso, también para que conozcamos esos mismos aspectos y lo que fue ya finalmente la muerte y si dejó algún testamento o si te parece bien tocar esos tópicos. No sé si quisieras agregar alguno más. Sí, me parecen correctos. Sí, sobre todo eso, que es bastante controversial lo que dijiste de los judíos. Lutero está equivocado y ha escrito de eso, hay que reconocerlo. La iglesia luterana ha pedido perdón sobre ese punto y rechazó totalmente eso. Y bueno, también aclarar que no todo lo que vemos, el libro de Concordia en sí, en general, es todo lo que Lutero planteó, ¿no? Porque hay cosas que se rechazaron de las cosas que Lutero planteó
y que, digamos, se trabajaron en esos temas. Así que no es simplemente algo, digamos, el luteranismo es Lutero, no. En realidad es un conjunto de teólogos que han hecho todo lo que es digamos, pulir lo que era el resto de la teología luterana. Interesante. Entonces, si te parece bien, Juan, podemos hablar un poquitico más de ese tema, de pronto de lo que él mismo narra sobre las apariciones del demonio, que influyó mucho en eso. Hay mucho de eso, ¿no es cierto? Él narra varias veces esos acontecimientos, creo que hasta el mismo final de su vida. También lo que pasó también Sí. con los judíos y sus últimos años de vida. ¿Había algún otro tópico también para que tratáramos que quisiera resaltar? ¿Algún otro tópico de esos? Sí, sí, me interesaría también el tema de resaltar la controversia con los campesinos también, para plantear una situación que plantea Lutero, ¿no? Porque muchos dicen que por ahí de ahí nace como tipo una inquisición luterana, pero no, no es así, porque en realidad era toda una cuestión política más que religiosa. No tenía nada que ver la cuestión religiosa en este tema, y es como sucede, ¿no?, con el tema de la Inquisición por ahí católica, que muchos dicen, no, esa Inquisición, en realidad, vamos a lo realista, fue algo más político que de la Iglesia, ¿no? La Iglesia solamente actuaba en, a ver, eh, ¿te arrepentí de lo que dijiste? Sí, no, listo, ya está. Esa era su función, era perdonar, ¿no? Ese era el punto en realidad. Y bueno, lo que sucede, ¿no? Un poco para hablar así y terminarlo ahí nomás, es bueno, que muchos dicen, no, bueno, ahí hubo un tipo de inquisición y en realidad no. Hubo un combate, ¿no? Entre campesinos y la nobleza de ese momento, donde Lutero primero se pone a favor de una cuestión, pero no pensó que iba a tener esa repercusión, ¿no? Porque en sí es un escrito político, no es un escrito teológico que no se enmarca nada, no teológico. Bien, entonces podemos dejar esos aspectos, explicar un poco más eso, la guerra de los campesinos, lo que fue la revuelta de los campesinos, que como tú dices, más de orden también geopolítico también, de la misma ruptura que se dio. La relación de él con el demonio, lo que él narra también, el mismo Sí. antisemitismo, mirar ese mismo contexto, sus últimos años de vida como hombre también de familia, porque esos aspectos casi no se conoce, si hay algún testamento de fe o algo así. Me parecería bien esos 4 tópicos para que lo hiciéramos en la próxima reunión, si te parece bien, Juan. Sí, y otro tópico más, o eso lo podemos hacer aparte, digamos, lo voy a decir así entre comillas, la Mariología de Lutero, ¿no? O cómo veía Coso, ¿no? A partir del Magnificat y otros escritos, ¿no? Sobre todo los de Navidad, en donde habla de la Mariología. Y también vamos a ver algo de la Confesión de Habsburgo. También en la Confesión de Habsburgo se habla también de la Mariología, un poco. Ese Que sí, también ese es toquémoslo algo aparte. interesante. Toquémoslo muy Sí, aparte eso también. Sí, aparte, porque va a ser muy es un tema extenso, muy porque bonito. hay Muy bonito. mucha información. Sí, Exactamente. sí, es muy bonito. Sí. Hablemos entonces primero de esa otra parte para ir terminando ese mismo contexto geopolítico y cultural y religioso, y después abordaríamos un poco más. Después Juan, nos podemos ya centrarnos en los temas de los sacramentos, porque me gustaría continuar contigo para mucho tiempo más, o sea, para que nos vamos ahondando. Si Bueno, también es el tiempo suficiente y la disponibilidad, para mí sería encantado. No es necesario pues cobijar todo una, sino pues ir haciendo por bloques y ir después lo que es el catecismo mayor, el catecismo menor, lo que tú nos decías también, de cuestiones de orden doctrinales, de la Navidad, el árbol de Navidad, que también tiene mucho que ver con Martín Lutero, los villancicos, todas esas cuestiones sí, son también bien bonitas, no solamente la parte de la controversia, de la polémica, sino también otros aspectos que serían pues interesantes para analizar. Te agradezco como claro. siempre, Juan, tu atención, tu educación, tu cultura, tu amistad. Para mí estos compartir son muy enriquecedores, abren muchas fronteras en ver de
barreras, son puentes de diálogo, de comunicación, de dos laicos, la parte católica y de la parte tuya luterana. No siendo más por el momento, no sé si quieres dar una despedida final y concluimos. Bueno, yo le quiero dar gracias a todos por esta posibilidad de poder hablar del luteranismo y bueno, esto también, bueno, nos ayuda un poco a comprender, ¿no? Que tal vez a veces, como se ¿no? Esas peleas, un apologista entre perros y gatos, ¿no? Entre una postura y otra, que en realidad hay una concordia en algunos temas, que bueno, realmente, bueno, pues debido a la reforma radical se ha extinguido y muchos dicen no, que el luteranismo es igual que el resto de la otra postura y no, realmente no somos iguales y nos alejamos totalmente, digamos, de la parte radical, como también de la calvinista, ¿no? Y Juan, te dejo ahí también como en el tintero, me gustaría más adelante, si es posible, te lo había comentado con tu pastor, si de pronto nos puede dar ese privilegio más adelante de poderlo tener en una oportunidad y que también nos cuente mucho acerca de su vida, de su vivencia y lo que hace él como ministro luterano. Te lo dejo por si de pronto, si se puede dar, me gustaría mucho. De todas maneras, ahí lo vamos hablando. Yo hablé con él y me dijo que no había problema y que, bueno, ya lo vamos a ir hablando y a coordinar con él también. Y no también cuestiones de horarios y todo. Gracias, Juan. Bendiciones. Un saludo fraterno en el amor de Cristo de aquí de Palmira hasta tu lugar de origen, Buenos Aires, en Argentina, extensivo también a toda la comunidad hermana luterana y el pueblo católico que en este momento están todos presentes. Bendiciones. Es un video público. Queda en mi canal de YouTube, en mi muro y en mi grupo de Facebook. También tú tienes derecho de estos videos. Los puedes también compartir con tus amigos o en tu Facebook. Gracias, bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones, Juan. Bendiciones, hasta luego. Gracias.